Bien, hermanos, vamos a recordar un poco lo que vimos hace 8 días. Voy a compartir pantalla. Em, Aquí estamos. Entonces, recordemos que la clase pasada lo que vimos fue un panorama general de la preparación de un sermón. Y de pronto, si ustedes recuerdan lo que vimos la clase pasada, este cuadro ya les es familiar. Si alguien ve este cuadro por primera vez, va a pensar que es una locura. Hay muchas cosas ahí, muchos detalles extraños, pero si ustedes recuerdan la preparación de un sermón, todo esto tiene sentido. Solo permítanme recordarlo rápidamente. Vimos que lo que queremos hacer siempre es iniciar con nuestro texto y pensar cómo ese texto lo vamos a llevar a nuestra audiencia, ¿verdad? Esa es, esa es la tensión del predicador. La tensión que tiene el predicador semanalmente es, ¿cómo voy a predicar este texto a mi audiencia? Entonces, tenemos que buscar la manera de hacerlo correctamente. La tentación es hacer esto, ir rápidamente de nuestro texto a mi audiencia. La tentación es, sin pensar en nada más, solo en mi audiencia, es interpretar el texto a la luz de mi audiencia. Y lo que genera eso es una contextualización ciega. O como lo vimos también en estos ejemplos, lo que produce es el anacronismo, ¿no? El anacronismo es imponer a un tiempo las características de otro tiempo. Y eso es lo que terminamos haciendo cuando pasamos demasiado rápido de nuestro texto a nuestra audiencia. Imponemos las necesidades de nuestra audiencia al texto. Y eso es lo que no deberíamos hacer. Entonces, ante esa tentación, ante ese riesgo, necesitamos seguir un camino más largo, pero más seguro. Y ese camino más largo comienza por la exégesis. Recuerden que la exégesis es extraer el significado del pasaje del texto mismo, es decir, extraer del mismo texto lo que el autor quiso decir y lo que fue el mensaje que quiso dar a su audiencia. Es lo contrario a la eisegesis. La eisegesis es lo que no debemos hacer. La eisegesis es imponer. Esto es eisegesis. Mientras que la exégesis es extraer. Y entonces, a través de la exégesis, entendemos lo que el autor quiso decir a su audiencia en su tiempo, en su contexto. Bien. Cuando hemos hecho ese proceso, entonces tenemos que seguir adelante porque hay otra tentación y esa tentación es saltar demasiado rápido a nuestra audiencia otra vez. Y entonces ya entiendo lo que dice el texto, pero paso muy rápido a mi audiencia y entonces termino predicando solamente principios, solamente exhortaciones, ideas que terminan siendo moralistas, que terminan siendo de pronto académicas. Solamente lo que encontré en la exégesis lo voy a llevar a mi audiencia y eso es riesgoso. Anoche estaba dando la clase para los estudiantes de Predicación Expositiva uno y veíamos cómo este ejercicio nos puede llevar a cometer grandes errores, cargando a nuestra gente, dándoles un montón de mandatos sin realmente explicarles cómo ellos pueden abordar, cómo ellos pueden lidiar con los mandatos de Dios en su palabra. Y por eso necesitamos esto. Necesitamos la teología y necesitamos el Evangelio de Jesucristo. Y entonces veíamos cómo podemos reflexionar teológicamente desde nuestro texto para llegar a la conexión con el Evangelio. Veíamos que no podemos hacer eso demasiado rápido. Tenemos que hacer una reflexión teológica cuidadosa y bien estructurada, porque o si no podemos caer en la espiritualización, ¿no? Eh, los que predican el evangelio demasiado rápido terminan espiritualizando el pasaje, terminan volviendo el texto solamente en ideas espirituales
sin entrar realmente a lo que es am, el mensaje del texto y luego al evangelio. Estoy leyendo un libro en estos días que se titula ¿Por qué Johnny no puede predicar? O ¿por qué Johnny es un mal predicador? O algo así, ¿no? Esa sería la traducción del título. Y el autor explica cómo para muchos predicadores hoy, predicar Juan 3:16 y Romanos 5:8 es básicamente lo mismo. ¿Por qué? Porque ambos hablan acerca del amor de Dios. Entonces es hacer un sermón sobre el amor de Dios fácilmente y termino predicando haciendo una predicación que sería la misma para Juan 3:16 que para Romanos 5:8. Y entonces el autor pregunta, ¿cuál es el problema con eso? El problema es que los predicadores de hoy en día no son conscientes de los detalles y las formas que dan una característica particular a cada texto. Entonces, por eso necesitamos hacer exégesis, por eso necesitamos hacer una reflexión teológica cuidadosa para conectar con el Evangelio de Jesucristo, respetando al texto. ¿Se dan cuenta? Y todo esto, todo este camino de preparación tiene el objetivo justamente de eso, de llevar mi texto a mi audiencia, pero de una manera cuidadosa, respetando lo que el autor quiso decir, respetando la teología del pasaje, respetando la intención original del autor humano, pero también del autor divino, ah, pensando en la obra de Jesucristo. Y finalmente, cuando hemos hecho esta labor, entonces ahora sí podemos pasar a la parte homilética que la llamamos persuasión. Y la razón por la que llamamos persuasión a esta parte es porque todo lo que hacemos en este punto es con el objetivo de convencer a nuestra audiencia. O como lo dijo Agustín, Agustín hablaba de tres objetivos de la predicación. Ah, predicamos para enseñar a la mente, para deleitar el corazón y para mover la voluntad. Y todo eso es el objetivo de estas cosas. Audiencia, argumento, arreglo, todos los elementos de persuasión tienen el objetivo de convencer, de persuadir a nuestra audiencia. Entonces, esos son los elementos del camino de preparación y por supuesto, durante todo ese recorrido, el Espíritu Santo está actuando, está obrando. No podemos perder de vista que esto es una labor espiritual. Esto no podemos ser profesionales de la predicación. Ser profesionales de la predicación es básicamente hacer sermones como hacemos operaciones matemáticas o como un carpintero hace una silla o algo así. Posiblemente lo empezamos a hacer de manera mecánica, sin pensar, sin ser conscientes, y olvidamos que esto es la obra del Espíritu Santo y que el Señor nos guarde, hermanos, de predicar la palabra de Dios sin depender del Espíritu Santo. Es una tentación que todos los predicadores vamos a tener a medida que vamos avanzando en nuestra habilidad de predicar. Eso es el camino de preparación. Entonces ahora vamos a enfocarnos específicamente en esta parte, en la exégesis. Vamos a enfocarnos en cómo estudiar exegéticamente un pasaje con el objetivo de llegar del texto a lo que el autor quiso decir. Esta clase va a ser como un panorama general de esa exégesis, ¿ok? Podemos profundizar mucho más en lo que vamos a ver e ir paso a paso detalladamente. Por eso los animo a tomar las clases del Instituto Queruso y de pronto la semana pasada les hablé de este ministerio que se llama The Charles Simeon Trust, en el que enseñamos a pastores, predicadores, a predicar la palabra de Dios expositivamente y hacemos talleres muy detallados de cómo hacer esta parte exegética en cada género literario y todo esto. En esta clase nos vamos a enfocar solamente en el discurso, es decir, en las epístolas del Nuevo Testamento, ¿ok? Que es el discurso, es el tipo de texto más común en las epístolas. Entonces, esta clase va a ayudarles
a entender los elementos exegéticos fundamentales para entender cómo puedo llegar del texto a la primera audiencia, lo que el autor quiso decir a la primera audiencia a través de la exégesis en los discursos en la Biblia. Entonces, epístolas va a ser el género literario más usado en ese caso. Bien, entonces permítanme mostrarles, y aquí pasamos ya una hoja en blanco, mostrarles lo que vamos a hacer en esta clase rápidamente. Vamos a hablar de exégesis, vamos a ver en primer lugar lo que es la estructura del pasaje con el objetivo de entender el énfasis del texto y luego vamos a hablar del contexto con el objetivo de llegar al argumento del autor. Otra forma de decirlo sería al mensaje del autor. Bien, entonces, vamos a hablar de exégesis principalmente, los fundamentos exegéticos en el discurso en la Biblia, ¿ok? Especialmente en las epístolas del Nuevo Testamento. Entonces, vamos a hablar de exégesis y para eso tenemos que hablar de la estructura del pasaje con el objetivo de encontrar énfasis. Tenemos que hablar del contexto y finalmente cómo esas dos cosas nos llevan a encontrar el mensaje del autor para su audiencia. Bien, eso es lo que vamos a ver. Como les digo, esto es un panorama, una volada de pájaro, porque realmente no vamos a entrar en todos los detalles que podríamos entrar y por eso los animo a tomar las clases, los cursos, en donde van a ver un poco más detallado lo que estamos explicando acá. Bien, entonces comenzamos con la parte de estructura. Bien, estructura. Y al hablar de estructura, quiero que piensen en lo siguiente. Miren, miren esto que voy a hacer acá. Ok, eh, ya, ahí está. La pregunta es, ¿qué es eso? Entonces, ustedes lo que están viendo son líneas, ¿no? eh, alguien podría decir jeroglíficos, mm, menos entendibles que mi letra, que de hecho ya son bastante jeroglíficos, pero líneas, un círculo, rayas, no se sabe bien qué es eso, ¿no? Entonces, cuando tenemos las ideas de esa manera ante nuestros ojos, no sabemos qué es. Muchas veces la Biblia se presenta ante nosotros de esa manera. Alguien lee la Biblia, lee un texto bíblico y le cuesta trabajo entender qué está diciendo. Y esa es la experiencia en realidad de la gran mayoría de creyentes hoy, sobre todo en un tiempo en el que casi nadie lee, ¿no? En el que leer es tan poco frecuente. Entonces, ¿qué necesitamos para entender estos jeroglíficos? Bueno, lo primero que necesitamos, lo más fundamental que necesitamos es orden. ¿Qué pasa si yo tomo este círculo y lo paso acá? ¿Qué sucede si tomo esta línea y la paso acá? Y esta otra línea y la pongo en esta parte. Ahí ya estamos empezando a ver orden. Ya estamos empezando a notar, ya sé de qué se trata. Ya sé que es una persona que por alguna razón tiene unas piernas exageradamente grandes, ¿no? Ah, orden, no sé, algo así. Está dando un brinco. Ahí ya cometí un error gravísimo. Y luego esto, ¿ah? Voy a borrar esta línea de acá. Voy a hacerla mejor. Ok. Orden. Esas tres líneas, para quien se estaba preguntando, pero esas tres líneas que son, bueno, son como las costillas de la persona. ¿Por qué?
porque lo que estamos hablando es que estamos buscando el esqueleto del texto. Es decir, estamos tratando de entender el orden del pasaje. Cuando yo leo el texto bíblico, lo que me encuentro es un montón de palabras, un montón de ideas que muchas veces no las sé entender porque no entiendo su orden, porque no soy capaz de percibir el orden. Y esa es la incapacidad de la mayoría de creyentes al leer la Biblia. Y por eso es que terminan, por eso es que muchos creyentes terminan dependiendo de el versículo del día, ¿no? El versículo del día que publico en WhatsApp y ya, eso es suficiente para mi vida espiritual o para darme fuerza espiritual o lo que sea. Y el peligro de eso es que no estamos leyendo cuidadosamente la palabra de Dios. Y nosotros como predicadores, nosotros como pastores, tenemos que ser ejemplo para la Grey de cómo leer la Biblia y de leerla cuidadosamente. Entonces, tenemos que aprender a encontrar el orden del pasaje. ¿Bien? Y cuando aprendemos a encontrar el orden del pasaje, orden, entonces resulta que vamos a encontrar algo más, como el arqueólogo que excava para encontrar un fósil. Vamos a encontrar un tesoro y ese tesoro se llama énfasis. ¿Qué es el énfasis? El énfasis es la idea principal del pasaje. Eso es un tesoro, hermanos. Eso es oro para el predicador. ¿Por qué? Porque el énfasis es lo que me va a decir o lo que me dice qué es lo que voy a predicar. Si yo quiero predicar un pasaje bíblico y quiero asegurarme de que estoy predicando realmente lo que dice el pasaje, pues lo que voy a tener que hacer es predicar su énfasis, predicar el mensaje del texto, porque tal vez vimos la semana pasada la definición más sencilla y básica de la predicación expositiva, ¿no? El punto del texto es el punto del sermón. Eso es predicación expositiva. El punto del texto es el punto del sermón. Si yo quiero predicar el punto del texto, necesito predicar su énfasis. Entonces, esta labor de estructura es fundamental porque con esta labor de estructura yo voy a poder encontrar el énfasis del pasaje y con el énfasis estoy encontrando lo que voy a predicar, la idea principal que va a gobernar mi sermón. ¿Bien? Entonces, la pregunta es, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo hacerlo? Diego hoy me pidió que le enviara de pronto algún material de apoyo y le envié un documento que posiblemente ya recibieron o van a recibir ustedes, que es un material en el que se nos enseña, lo escribió John Piper, en el que se nos enseña a leer con orden el pasaje, especialmente el discurso en el Nuevo Testamento. Leer con orden. ¿Cómo entendemos el orden de un pasaje? Bueno, tenemos que pensar en tres herramientas. ¿Cómo hacerlo? Tenemos que pensar en tres herramientas. La primera herramienta es la gramática. Si usted quiere predicar bien la palabra de Dios, usted va a tener que saber un poco de gramática o mucho de gramática idealmente. Ahora, la gramática es un mundo completo, ¿no? En realidad queremos hacerlo lo más sencillo posible, así que vamos a pensar en lo más útil de la gramática. Vamos a pensar en lo que es más funcional para encontrar el orden de un pasaje. Y en términos gramaticales, lo más útil de un pasaje es para encontrar su énfasis, ¿no? Porque lo que estamos tratando de
encontrar principalmente es énfasis. Entonces, lo más útil en un pasaje bíblico para entender énfasis va a ser los imperativos. Nuevamente, la gramática es un mundo completo. Si usted estudia gramática, usted va a poder identificar fácilmente las oraciones y los componentes de esas oraciones, los objetos directos, los objetos indirectos. Usted va a poder identificar los diferentes modos de los verbos. Un modo verbal es imperativo, pero hay otros como indicativo, subjuntivo. Bueno, hay muchas cosas que pueden ser útiles, pero lo más útil va a ser imperativo. Si no quiero hoy cargarlos con un montón de información de gramática que finalmente no va a ser útil. Entonces, vamos a enfocarnos en los imperativos. Si usted encuentra imperativos en el texto, usted está encontrando énfasis. Pero luego tenemos otra herramienta que es supremamente importante, que es la sintaxis. Y la sintaxis es básicamente cómo se unen las ideas en un discurso. Entonces, dentro de la o en la sintaxis, lo que más nos va a ayudar es las conexiones lógicas, ¿ok? Las conexiones lógicas dentro del pasaje. ¿Cómo se conectan las ideas dentro del pasaje? Eso va a ser fundamental. Entonces, vamos a hacer una labor de buscar los imperativos, vamos a hacer una labor de buscar las conexiones lógicas y finalmente una última herramienta de estructura que nos va a ayudar mucho, que es la repetición. Y si usted encuentra repeticiones importantes en su pasaje, pues usted está encontrando énfasis. Bien. Entonces aquí tenemos tres herramientas. Los imperativos, parte de la gramática del pasaje, las conexiones lógicas, parte de la sintaxis del pasaje, y finalmente la repetición de ideas importantes. Porque si usted dice, bueno, se repite mucho la I, ok, la I no sirve para nada sola, ¿no? La pregunta es, ¿qué es lo importante que se está repitiendo? Entonces, no es encontrar cualquier repetición, es encontrar una repetición importante. Bien. Entonces, veámoslo en un pasaje. Empecemos a abordar esto en este texto. Miren, segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 10 al 17. Un pasaje muy famoso, pero no por todo el pasaje, sino solamente por una parte del pasaje. Y esto nos va a recordar que finalmente am, es, es fácil dejarse llevar por los marcos de referencia que tenemos. Muy seguramente la gran mayoría de creyentes leen este pasaje y se acuerdan solamente de dos versículos. Pero la pregunta es, ¿qué quiso decir Pablo en todo el pasaje? ¿No? Y entonces, tal vez este ejercicio nos va a ayudar a deshacer esos paradigmas que tenemos en nuestra mente solo por unos versículos famosos. Bien, el pasaje dice así, pero tú has seguido mi enseñanza, mi conducta, propósito, fe, paciencia, amor, perseverancia, mis persecuciones, sufrimientos, como los que me acaecieron en Antioquía, en Iconio, en Listra. ¿Qué persecuciones sufrí? Y de todas ellas me libró el Señor. Y en verdad, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Pero los hombres malos e impostores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Tú, sin embargo, persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste, sabiendo de quiénes las has aprendido. Desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra.
Y ya, por supuesto, ustedes pueden identificar los dos versículos más famosos de este pasaje, ¿no? Que son estos dos. Toda escritura es inspirada por Dios. Muy bien, toda escritura es inspirada por Dios. Y la pregunta es, Pablo, ¿por qué dijo eso? Bueno, tenemos que empezar por la primera estrategia. La primera estrategia de la que hablamos es la gramática, los imperativos. Entonces empecemos identificando imperativos. ¿Hay algún imperativo en este pasaje? Sí, hay un imperativo. Y ese imperativo es persiste. Es el único imperativo en el texto. Eso significa que ya estamos encontrando énfasis. Claramente, en el énfasis va a estar el persiste. Es lo que Pablo quiere que su audiencia haga. Es lo que Pablo quiere que Timoteo haga. Entonces, ahora tenemos que pensar, bueno, ¿cómo puedo confirmar que es imperativo es realmente el énfasis? ¿Cómo se relaciona todo en el pasaje? Y ahí es cuando tenemos que abordar la segunda estrategia, la sintaxis, las conexiones lógicas. ¿Cómo nosotros podemos ver la conexión lógica en este texto? Bueno, como les decía hace un momento, no vamos a poder abordar todo lo que se puede abordar en esta clase. Em, Hay una lista larga de conexiones lógicas, de posibilidades, y ustedes van a tener que memorizar esas posibilidades, van a tener que pensar en cómo se conectan las ideas en un discurso, y para eso es el documento que les enviamos, ¿ok? Entonces, si ustedes leen ese documento, que no va a ser fácil, pero va a ser muy productivo, si leen ese documento y lo entienden y casi que memorizan lo que está proponiendo ese documento, ustedes van a poder identificar fácilmente todas las conexiones lógicas que hay como posibilidad en un pasaje. Pero por ahora quiero que noten esto. Quiero que noten que toda esta parte, versículo 10 al 13, es negativo. ¿Por qué es negativo? Bueno, ¿de qué está hablando Pablo? Está hablando de tú has seguido mi enseñanza, mi conducta, propósito, fe, paciencia, amor, perseverancia. Bueno, hasta ahí no parece muy negativo. Está diciendo que Timoteo ha seguido su enseñanza, pero ¿ha seguido su enseñanza en qué contexto? Dice versículo 11, en persecuciones, en sufrimientos, como los que me acaecieron en Antioquía, en Iconio y en Listra. ¿Qué persecuciones sufrí? Y de todas ellas me libró el Señor. Y en verdad, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Los hombres malos e impostores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Entonces, quiero que noten que Pablo le está diciendo a Timoteo, mira, tú has seguido mi enseñanza y has seguido mi enseñanza en persecuciones, en sufrimientos, en pruebas, ¿no? Porque finalmente, en verdad, el que quiere vivir piadosamente en Cristo será perseguido. Y esa es casi una máxima de Pablo. El que quiere vivir piadosamente en Cristo será perseguido, ¿no? Ese es Timoteo. Y luego el versículo 13 dice, y los hombres, pero los hombres malos, impostores, irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Es decir, esto es verdad del hombre de Dios, el que quiere vivir piadosamente en Cristo va a ser perseguido, pero va a tener que vivir piadosamente en medio de esta realidad. Los hombres malos e impostores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Entonces, este es el futuro que le espera a Timoteo, ¿no? Entonces, tenemos una situación bastante negativa. Tú has seguido mi enseñanza en medio de persecución, en sufrimientos, en dificultades. Finalmente, el que quiere vivir piadosamente en Cristo va a tener que ser perseguido, va a ser perseguido, pero los hombres malos, impostores, irán de mal en peor. Entonces, mientras que el hombre que quiere vivir piadosamente es perseguido, los hombres malos irán de mal en peor, o los impostores irán de mal en peor. Muy bien. Y entonces llegamos al versículo 14.
Y miren lo que pasa en el versículo 14. Tú, sin embargo, y aquí tenemos una conexión muy importante. Tú, sin embargo, persiste. Entonces, Pablo está planteando toda esa realidad negativa y ahora viene a decirnos algo positivo. Tú persiste. Ante todo lo que está pasando acá, tú haces esto. Eh, Tú vas a tener que vivir en esta situación, pero tú haces esto. Otra forma de decirlo sería, esto es una, ah, como una situación y la acción ante esa situación o la reacción que Timoteo debería tener, ¿no? Entonces, ante esta situación, persecuciones, sufrimientos y todo esto, hombres malos, impostores que van de mal en peor, la reacción de Timoteo, lo que Timoteo debería hacer es persistir. Entonces, noten que estamos haciendo conexiones lógicas, estamos entrando ya a la sintaxis del pasaje. Estamos conectando el, los versículos 10 al 13 con el versículo 14. Y aparte de eso, estamos aprovechando las repeticiones, porque noten que aquí estamos resaltando persecuciones, sufrimientos, persecuciones, perseguidos. Eso es lo que más se repite hasta ahora en el pasaje. Entonces podemos darnos cuenta, la situación es persecución. La reacción de Timoteo, que debería tener Timoteo, es persistencia. Persiste. ¿Bien? ¿Persiste en qué? Persiste en las cosas que has aprendido. Muy bien, entonces ya tenemos hasta el versículo 14 la conexión lógica, una situación y la reacción a esa situación. Ahora, ¿qué es lo que Pablo le va a decir a Timoteo en lo que sigue? Miren esta palabra tan interesante, sabiendo. Eso es un adverbio y por eso les decía que la gramática es útil. Esto es un verbo, pero es un verbo que está calificando a un verbo. Sabiendo no es un verbo principal, porque sabiendo es la forma de llevar a cabo una acción. Eso es lo que conocemos como un gerundio, ¿no? Y de pronto ustedes recuerdan eso de su colegio o de universidad de pronto. Sabiendo es la forma de llevar a cabo una acción. ¿Cuál es la acción que está calificando este verbo? Bueno, está calificando al persiste. ¿Cómo es que Timoteo debe persistir? Bueno, debe persistir sabiendo algo. ¿Qué es lo que debe saber? Bueno, primero, debe saber de quién ha aprendido. Desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras. Entonces aquí ya tenemos, ¿qué es lo que en lo que Timoteo debe persistir? Debe persistir en las escrituras, ¿verdad? En las escrituras es lo que Timoteo debe persistir, porque eso es lo que él aprendió desde niño. Entonces, aquí Pablo nos está diciendo el cómo. ¿Cómo es que Timoteo va a poder persistir? Bueno, va a poder persistir sabiendo de quién ha aprendido. Desde la niñez ha sabido las Sagradas Escrituras y aquí nos da una característica de las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Y esto es lo segundo que Timoteo debe saber. Tú has aprendido las Sagradas Escrituras desde niño, has entendido que las Sagradas Escrituras dan la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo. Y luego Pablo va a explicarnos algo más sobre las Escrituras. Versículos 16 y 17. Las Escrituras son inspiradas y son útiles. Entonces, la Escritura es útil. Toda la Escritura es inspirada y es útil. Por eso Timoteo debe persistir. Eso es lo que va a motivar a Timoteo a persistir. ¿Cómo Timoteo va a persistir
a pesar de tanto sufrimiento y tanta persecución. Bueno, va a recordar de quién aprendió, va a recordar que la escritura da la sabiduría que lleva a la salvación y va a recordar que la escritura es inspirada y es útil. Y si Timoteo recuerda esas tres cosas, si Timoteo recuerda lo que Pablo le está diciendo, entonces va a ser capaz de persistir. A pesar de toda esta situación de persecución y sufrimiento. ¿Se dan cuenta lo útil que es esto? Estamos encontrando la conexión lógica del pasaje, de manera que podemos decir, este pasaje comienza versículos 10 al 13 con una situación negativa. Luego, versículo 14, tenemos la reacción positiva que Timoteo debe tener, que es persiste en las escrituras. Y luego, versículos 15 al 16, tenemos cómo Timoteo va a persistir. Y es sabiendo tres cosas. Sabiendo de quién ha aprendido, sabiendo que la escritura da la sabiduría que lleva a la salvación. La escritura da la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Y finalmente, sabiendo que la escritura es inspirada y es útil. Y sabiendo esas tres cosas, Timoteo va a poder persistir. Esto es, recordemos, esta es la parte negativa, esta es la parte positiva, ¿no? Eso significa que todo este pasaje, tanto esto como esto, están apuntando a esta idea central, que es persiste en la escritura. Aquí encontramos énfasis. ¿Cuál es el énfasis? Persiste en la escritura. Todavía no estamos listos para predicar este pasaje. Todavía nos falta mucho por recorrer en ese camino de preparación, pero lo que ya tenemos es la idea principal. Timoteo debe persistir en la escritura. Y vamos a ver un poco más cómo podemos hacer más robusta esa idea a través del contexto. Pero antes de eso, unos minutos, unos segundos. ¿Hay alguna pregunta sobre eso? Diego, ¿alguien de pronto ha planteado alguna duda? Pastor, no, hasta el momento todo Ok, va avanzando con normalidad. bien. Entonces, si tienen preguntas, por favor escríbanlas en el chat y estaremos pendientes para responder. Esta parte es lo que yo pensaría la parte más difícil, definitivamente, la parte más compleja de la labor em, de preparación de un sermón y al mismo tiempo es la parte más fundamental, porque volvamos allá arriba donde estábamos antes, si yo no entiendo bien esta parte, pues va a afectar todo mi trabajo en lo que sigue, ¿verdad? Entonces, necesito tener claro la exégesis, necesito tener clara la parte fundamental, estructural del pasaje. Por ahí tal vez alguien escribió algo, Diego. No, Ah, ok, solamente recordado si hay dudas, vale, que escriban por el chat. excelente, Igual el material de John Piper se va a compartir a la interna en el grupo de predicaciones positivas de esta masterclass. buenísimo. Bien, entonces aquí ya llegamos a esta primera parte, ¿ok? Ya hicimos esto. Ahora, para seguir avanzando en nuestro trabajo, necesitamos evaluar el contexto. Entonces, el contexto es muy importante porque nos va a ayudar a ver el texto más grande. Piensen en el contexto
como un telescopio, ¿no? Yo tengo aquí el texto. ¿Y cuál es el objetivo de un telescopio? Pues un telescopio lo que hace es ayudarme a ver lo que yo no puedo ver, ¿no? Yo con solo mis ojos no puedo ver los planetas, yo no puedo ver las estrellas, pero los planetas y las estrellas son parte, digámoslo así, am, como del perímetro de mi existencia. Yo vivo dentro de la Tierra y alrededor hay planetas y hay estrellas, pero yo no las veo. Necesito un mecanismo para poder ver eso que no se ve en mi mundo que es tan detallado. Bueno, nuestro mundo es el texto, ¿no? Y ahí estamos, y nosotros vemos las palabras, vemos las ideas conectadas entre sí, pero necesitamos algo que nos ayude a expandir, a extender nuestra visión para que podamos ver más ampliamente y podamos entender lo que rodea el texto. Y eso es lo que llamamos el contexto. Y cuando entendemos el contexto, entonces, ahora sí, vamos a poder entender lo que el autor le dijo a su audiencia original. Bien. Entonces, necesitamos pasar el texto por el filtro del contexto para poder comprender el mensaje más completo. Por ejemplo, bueno, antes de pensar en el ejemplo de Segunda de Timoteo, pensemos en algunos contextos clave que nos van a ayudar fundamentalmente a hacer este trabajo. El primer contexto, y tal vez el más útil en una carta, es el contexto literario. ¿Qué es el contexto literario? Bueno, el contexto literario es lo que rodea el texto anterior, el texto posterior. ¿Ok? Entonces, lo que va antes, lo que va después del pasaje, eso es lo que es el contexto literario. Muy sencillo. Pero luego tenemos el contexto histórico. El contexto histórico es un poco más complejo porque el contexto histórico es las circunstancias de dos personas, el autor y la audiencia. ¿Ok? Entonces, ¿qué está pasando con el autor cuando escribió? ¿Qué está pasando con la audiencia cuando el autor le escribió eso a su audiencia? Si logramos entender eso, va a ser mucho más fácil entender lo que el autor quiere decir. Tercero, está el contexto cultural. Y el contexto cultural es fundamentalmente detalles culturales de usos y costumbres culturales, es decir, usos y costumbres de el texto. Ahora, el contexto cultural realmente es mucho más útil en las narrativas, porque la narrativa nos muestra cosas culturales de los personajes, ¿no? Entonces, em, no sé, la redención de Ruth, por allá cuando Booz hizo toda esa ceremonia de redención. Bueno, eso es algo cultural, ¿no? Entonces vamos a tener que entenderlo bien. Algunas veces los textos en el Nuevo Testamento, en las epístolas, nos hablan de detalles culturales, pero no va a ser tan útil como en el Antiguo Testamento o como en las parábolas, por ejemplo, ese tipo de textos más narrativos. Pero tenemos que tenerlo en cuenta. Siempre va a haber algunos detalles culturales que pueden ser útiles. Y finalmente, otro contexto que es muy útil, tal vez
uno de los más útiles cuando lo hay, porque no siempre lo hay, es el contexto bíblico. ¿Qué es el contexto bíblico? Bueno, el contexto bíblico es cómo el autor usa la Biblia. Entonces puede ser una cita de otro pasaje o puede ser una alusión a otro pasaje, ¿no? Entonces, una cita es cuando el autor dice cómo está escrito y cita exactamente las mismas palabras de un pasaje diferente de la Biblia. Una alusión es cuando el autor habla en el lenguaje de otro pasaje. Entonces, por ejemplo, dice que eh, Moisés subió al monte y por la ley. No está citando exactamente un pasaje, pero está haciendo alusión a Éxodo, ¿no? Entonces, cuando un autor usa la Biblia para construir su pasaje, estamos viendo contexto bíblico. Y lo que tendríamos que hacer ahí es ir hasta el contexto bíblico y entender por qué el autor lo está usando. ¿Ok? Entonces, estos cuatro contextos son los principales que vamos a usar. En realidad, am, no sé si haya otro. Alguien podría hablar de contexto teológico, pero contexto teológico no es exegético. Contexto teológico es de reflexión teológica. ¿Ok? Entonces, por eso no lo vamos a incluir acá. Estamos hablando de todo lo que sea exegético. Contexto literario, contexto histórico, cultural o bíblico. En el pasaje que estamos viendo acá, creo que el contexto literario, el contexto histórico van a ser muy útiles. Entonces veamos cómo funcionan aquí los contextos literarios y literario y contexto bíblico. Miren sus Biblias, espero que tengan sus Biblias ahí a la mano. Entonces, comencemos con contexto literario. Miren lo que pasa en el pasaje anterior, capítulo 3, segunda de Timoteo, capítulo 2. Empecemos por el capítulo 2 y miren lo que dice versículo 14 al 17. Miren sus Biblias, segunda de Timoteo, capítulo 2, versículos 14 al 17. Dice, recuérdales esto, encargándoles solemnemente en la presencia de Dios que no discutan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha y lleva a los oyentes a la ruina. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Evita las palabrerías vacías y profanas, porque los dados a ellas conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra se extenderá como gangrena. Entre ellos están Himeneo y Fileto, que se han desviado de la verdad, diciendo que la resurrección ya tuvo lugar, trastornando así la fe de algunos. Vamos a llevarlo hasta el 18. Entonces, la pregunta aquí es, ¿cómo este pasaje me ayuda a entender este texto? ¿Cómo me ayuda a entender lo que Pablo está diciendo? Bueno, me ayuda a entender algunas cosas. Cuando Pablo dice persiste en la escritura, ¿qué significa para Timoteo persistir en la escritura? Bueno, persistir en la escritura va a ser, entonces, por el contexto, persistir es usar con precisión la escritura. Tú persiste usando la escritura y de hecho tiene sentido cuando le dice la escritura es útil. Usa la escritura, sé fiel a la escritura, ¿no? Sé fiel a la escritura. Úsala bien, úsala con cuidado. Persistir en la escritura es usar fielmente o usar con precisión la escritura.
De eso se trata. Y podemos comprobarlo con otro pasaje que es Segunda de Timoteo, capítulo 4 versículos 1 y 2, que es justamente el contexto posterior. Entonces, este es el anterior y este es el posterior. Y miren lo que dice 2 Timoteo 4, 1 y 2. En la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación y por su reino, te encargo solemnemente, predica la palabra. Entonces, claro, aquí ya encontramos algo que es supremamente importante, que es persistir en la escritura. Es predica la palabra. Predícala fielmente, predícala con precisión, ¿no? Con cuidado. Ten cuidado de cómo usas la palabra de verdad. Em, entonces, noten cómo el contexto nos ayuda a entender una idea. Esto es lo que, así es como se usa el contexto, hermanos. El contexto se usa para informar nuestro pasaje. Voy a anotar esa palabra aquí. Informa. El contexto informa el texto. Entonces, el contexto me está ayudando a entender qué significa persistir. Persistir es usar con precisión la escritura, ser fiel a la escritura, predicar la palabra con precisión. Bien. Am, bien. Ahora voy a agregar aquí una página. Miren cómo el contexto histórico nos puede ayudar, aunque puede ser un poco también de contexto literario, pero ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está sucediendo con Pablo, por ejemplo? ¿Cuál es la situación de Pablo en ese momento? Bueno, la situación de Pablo en este momento es que Pablo está preso, ¿verdad? Y no solo está preso, sino además, ¿qué va a pasar con Pablo dentro de poco? Bueno, Pablo va a morir. Entonces, si Pablo va a morir y le está diciendo a Timoteo, persiste en la escritura, pues eso que nos ayuda a entender de este pasaje, nos ayuda a entender que hay una gran urgencia. Lo que Pablo le está diciendo a Timoteo es básicamente, ahora te toca a ti. Eso es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. Ahora te corresponde a ti. Te corresponde ser fiel a la palabra. Yo ya me voy a morir, yo ya no voy a estar, pero tú persiste, ¿no? A ti te toca persistir. Y si pensamos aún más en el contexto histórico, no solamente de Pablo, sino de Timoteo, ¿qué está pasando con Timoteo en esta carta? Bueno, un montón de cosas. Por ejemplo, miren lo que dice capítulo 3 versículo 1. Dice, debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Entonces, Timoteo va a enfrentar tiempos difíciles. Y esos tiempos difíciles se ven caracterizados por falsa doctrina, falsos maestros, por un montón de enseñanzas erradas que van a hacer que Timoteo ah, tenga dificultad en su ministerio. Pablo le dice en el capítulo 1, miren, capítulo 1 versículo 8, por tanto, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni de mí, prisionero suyo, sino participa conmigo en las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Entonces,
Timoteo va a tener la tentación de avergonzarse. Am, Timoteo va a ser defraudado, Timoteo va a ser decepcionado por sus amigos y compañeros de ministerio, Timoteo va a tener que enfrentar las dificultades del ministerio. Y todo eso nos ayuda a entender, claro, lo que Pablo está haciendo es diciéndole a Timoteo, en medio de toda esta situación, persiste todo lo que le dijo al principio, ¿no? ¿Qué significa los sufrimientos, las persecuciones, los impostores? Todo eso tiene que ver con lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. Mira, tú vas a tener que ministrar, tú vas a tener que predicar la palabra en un contexto de mucha oposición. Entonces, cuando vemos este énfasis persiste en la escritura, preguntamos, ok, ¿y en qué contexto? ¿En qué contexto ese énfasis se lleva a cabo? ¿En qué contexto Pablo le da ese énfasis a Timoteo? ¿No? Bueno, le da ese énfasis en un contexto de predicación. Entonces, predica la palabra, persiste en la palabra, es predícala, sé fiel a ella, úsala con precisión. Ese es el contexto. Persiste en la escritura es predica la palabra fielmente. Segundo, en un contexto de cambio generacional. Pablo va a morir y ahora le toca a Timoteo hacerlo. Le toca a Timoteo encargarse de la predicación de la palabra. Ya Pablo no va a estar, le corresponde a él. Pero aparte de eso, ¿en qué contexto? En un contexto de am, falsos maestros, tiempos difíciles, ¿no? Pero aparte de eso, de tentación por rendirse. Timoteo va a enfrentar la tentación de rendirse. Creo que esa palabra está mejor, de rendirse. La tentación de rendirse en el ministerio ante todo el sufrimiento, toda la dificultad que va a tener que enfrentar. Entonces, todo eso es contexto. Todo eso es el contexto del pasaje. Y ese contexto lo que hace es informar a este énfasis. Entonces ahora podemos decir cuál puede ser el argumento o el mensaje del autor. Tal vez hay más detalles de contexto. Por ejemplo, noten que Pablo está hablando de las persecuciones que vivieron en Antioquía y con Listra. Podríamos ir a buscar cuáles fueron esas persecuciones y entender un poco más sobre eso, ¿no? Vemos un poco de contexto como de quiénes has aprendido, quiénes son esas personas de quienes Timoteo ha aprendido. Bueno, estamos hablando del mismo Pablo, pero también puede ser su abuela Loida y su madre Eunice, ¿no? De acuerdo al capítulo 1. Entonces ahí tenemos más elementos de contexto. Aquí solamente voy a abordar estos tres, pero solamente con estos tres ya podemos proponer una idea de argumento del autor. ¿Qué es el mensaje que Pablo le está dando a Timoteo? Persiste en la escritura, pero ¿en qué contexto? El contexto tiene que hacer algo. Entonces, el mensaje de Pablo a Timoteo puede ser algo así como, sé fiel a la palabra o a la escritura, podemos usar la palabra escritura, que es del mismo texto. Sé fiel a la escritura en medio de adversidad. O sé fiel a la predicación de la escritura en medio de adversidad, ¿no? También puede ser. Entonces, vamos a ponerlo acá.
a la predicación de la escritura en medio de la adversidad o de adversidad. Está bien, ahí ya tenemos una idea. Ya esto tiene más forma que esto. Al principio vimos solo el énfasis es la idea principal, pero ahora esto tiene un poco más de forma, un poco más de claridad, porque vimos cómo el contexto ayudó a informar el mensaje del autor. Nuevamente, esto es un recorrido muy rápido, abuelo de pájaro. Esto es rápidamente cómo podemos encontrar estructura, que ya lo vimos. Entonces, cómo la estructura nos lleva al énfasis, cómo podemos ver contexto y finalmente cómo ese contexto nos lleva a entender el mensaje del autor. Y eso, en este caso, en las epístolas, no, no en cualquier género literario o en cualquier tipo de texto. Si tuviéramos un texto narrativo, tendríamos que usar otras herramientas diferentes para encontrar énfasis y seguramente los contextos van a funcionar un poco diferente para encontrar el argumento del autor, pero siempre va a ser la misma dinámica. Tenemos que encontrar la estructura del pasaje para luego encontrar su énfasis y finalmente llegar al argumento del autor. Bien, entonces con esto, hermanos, vamos a ir cerrando. Simplemente quiero recordarles el camino de preparación. Noten que lo único que hemos hecho en esta clase es pensar cómo pasamos de aquí a aquí, ¿no? Este es el primer paso. Este es un paso muy fundamental, un paso estructural, de hecho. Si entendemos bien esta primera parte, todo lo demás va a tener orden, pero apenas es el comienzo. Después tenemos que pensar en la teología del pasaje. ¿Qué es lo que está hablando de la inspiración de la escritura? Está hablando de, am, de cómo la escritura nos muestra la sabiduría, nos da la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo. Entonces ahí ya estamos hablando del Evangelio y cómo Cristo está presente en este pasaje, cómo Cristo es parte esencial de lo que Pablo le está diciendo a Timoteo, cómo Timoteo va a poder persistir por la obra de Cristo en él. Y finalmente tendremos que pensar, bueno, ¿cómo voy a armar mi sermón para comunicar un mensaje claro a mi audiencia? Eso será para otra ocasión. Como dijo Diego, ya vendrá Predicación Expositiva 2, el segundo módulo, y ahí abordaremos un poco más de reflexión teológica y de la parte homilética. Por lo pronto, hermanos, nuevamente gracias por permitirme estar con ustedes, participar de esta masterclass. Espero que sea útil, espero que lo que hemos visto ahora por lo menos despierte un interés en ustedes por avanzar y seguir creciendo en la predicación. Y bueno, por ahora, Diego me dice si hay dudas, preguntas para finalizar. Hasta el momento no tenemos dudas con respecto a la exposición. Bueno, había una pregunta que ya la respondió, preguntando si este trabajo solo se hace con las epístolas o hay que utilizar otras herramientas Mm, para otros textos. ok, sí, sí, efectivamente, para para otros géneros literarios, bueno, más específicamente para otros tipos de texto, em, porque tipo de texto y género literario es diferente. Tipo de texto es algo, una categoría mucho más concreta. Entonces, diferentes tipos de texto que en la Biblia normalmente vamos a encontrar tres: discurso, narrativa y poesía. Para la narrativa tenemos otras herramientas muy diferentes. Ya no estamos pensando en términos de imperativos y conexiones lógicas, sino que estamos pensando en términos de personajes, de lugares, de tiempo, de la trama, cómo está organizada la trama del pasaje y bueno, las escenas y otras cosas. Y luego, cuando hablamos de poesía, hablamos de las estrofas del poema y cómo las estrofas tienen todos esos elementos poéticos, metafóricos, símiles, todos esos elementos poéticos, esas figuras de dicción que nos van a ayudar
a entender mejor el pasaje. Entonces, sí, son cosas muy diferentes. Esto que acabamos de ver, estos tres, estas tres herramientas funcionan principalmente o específicamente para discurso. Bueno, la repetición sí lo vamos a ver en todos los tipos de texto. La repetición va a ser útil en todos, pero gramática y sintaxis va a ser solo para discurso. Y en cuanto al contexto, en el Antiguo Testamento va a ser muy útil el contexto cultural, como lo decía, cuando vemos textos narrativos, en los poemas también, pero también vamos a ver, por ejemplo, que hay libros específicos en donde un contexto es más útil que otro. Por ejemplo, en los salmos, el contexto literario no nos sirve para nada, porque un salmo y otro salmo no necesariamente están conectados, pero el contexto bíblico en los salmos va a ser muy importante. Entonces, sí, cada tipo de texto y luego cada género literario va a abordar esto de una manera diferente. Perfecto. Solo una pregunta para terminar. Bueno, esto aplicó otra pregunta. A ver, Ujú. la aplicación vendría a ser donde se aplica la hermenéutica más a detalle. No entiendo bien. La aplicación, bueno, sí, yo tampoco entiendo muy bien, pero la aplicación está acá. La aplicación es parte de la persuasión, es decir, de toda la parte homilética. Entonces, cuando hablamos de aplicación, estamos hablando de cómo yo voy a usar el sermón o cómo voy a presentar mi sermón para que mi audiencia use ese sermón en su vida diaria. ¿Cómo voy a hacer o qué les voy a decir que sea útil para ellos para que la puedan usar mañana en su trabajo, en su hogar, con su familia, con sus hijos? Entonces, es muy importante la aplicación porque la aplicación es lo que va a hacer práctico el sermón. Pero eso es después de haber entendido todo lo que el pasaje está diciendo, porque la idea es que esa aplicación surja del texto. Y si yo no sé lo que el texto está diciendo, pues mi aplicación va a ser eh, anacrónica justamente. Va a ser como, digo cualquier cosa sin necesidad de pensar en el pasaje que estoy predicando. Entonces, la aplicación va realmente hasta el final. Perfecto. Hablando un poco de la clase anterior, Ujú. y justo mencionaba eh, con respecto al libro, no somos profesionales. Ah, sí, Tener este tipo de estructura no sería profesionalizar al predicador. claro. Entiendo la pregunta. Sí y no. Entonces, definitivamente la exégesis, toda la reflexión teológica, todo esto sí implica justamente como una sistematización de cómo predicar. Am, entonces, yo preguntaría, ¿cuál es la otra opción? La otra opción es pararse en el púlpito y esperar a que Dios me hable y me diga exactamente lo que tengo que predicar. Eso no suena muy coherente con usa con precisión la palabra de verdad, porque usar con precisión implica justamente, y lo veíamos en el curso de predicación expositiva uno, implica cortar. Es el término que usa Pablo es ortotomeo, es cortar rectamente. La escritura, yo no puedo dejarla a la improvisación. Si yo voy a predicar la escritura, yo no puedo dejarlo a la improvisación, porque entonces no puedo asegurar que yo realmente esté cortando con precisión. Es interesante que en Primera de Timoteo 4 el apóstol Pablo le dice a Timoteo, dedícate a la escritura, estúdiala, léela, cuida tu enseñanza, ¿no? Eso es Primera de Timoteo 4:16.
cuida la enseñanza, cuida de ti mismo también. Entonces, el mensaje de Pablo a Timoteo es, la predicación es muy valiosa, muy importante, y hay que hacerla con cuidado. Si yo dejo esto a la improvisación, que eso sería pararme en el púlpito a ver qué, sin saber qué voy a decir, si yo dejo esto a la improvisación, entonces no estoy cumpliendo el mandato de Pablo. La pregunta es, ¿cómo cumplir el mandato de Pablo? Bueno, la forma de cumplir el mandato de Pablo es entendiendo lo que el texto dice para luego proclamar al pueblo de Dios lo que el texto dice. Y para eso yo necesito exégesis y necesito teología. Entonces, mm, cuando Piper dice, hermanos, no somos profesionales, no está diciendo, no estudien. De hecho, Piper tiene un doctorado en teología, ¿no? No está diciendo, no profundicen. Lo que está diciendo es, tengan cuidado de volver la predicación su oficio y no una expresión de adoración. El arquitecto hace casas como su oficio. El escritor escribe libros por oficio, ¿no? El abogado estudia leyes y defiende clientes por oficio. El médico receta medicamentos y hace cirugías por oficio, pero nosotros no. Nosotros predicamos la palabra de Dios por adoración al Señor y por el bien del pueblo de Dios, y lo hacemos en dependencia del Espíritu. Y eso es lo que significa no ser profesionales. Pero si queremos hacerlo bien, vamos a tener que aplicar estrategias, herramientas que nos ayuden a asegurar que estamos cortando con precisión la palabra de verdad. Entonces, no es tan sencillo como eso. Esa meditación que planteas la han usado muchos en la historia y por eso hemos terminado en un fundamentalismo, hemos terminado en la superficialidad, hemos terminado en la falta de entendimiento bíblico, exegético, teológico, y que nos ha llevado a tener iglesias como las que vemos hoy, en donde se predica el Evangelio de la Prosperidad, en donde se ve simplemente una desconexión histórica de la iglesia, donde no hay una buena predicación. Y todo eso es porque alguien una vez dijo, ah, no, no, predicar la Biblia es como muy complicado, yo mejor me paro y digo lo que quiero. Y eso es supremamente peligroso. Entonces, espero responder tu pregunta, Diego. Perfecto. Aquí hay otras preguntas todavía. Tenemos una aquí donde Pastor Rubén pregunta, hermano, y para toda esta labor se debe contar con herramientas externas. ¿Cuáles serían para poder tenerlas en cuenta? En realidad, yo le diría a este hermano, te recomendaría usar las herramientas externas, especialmente lo que llamamos comentarios, en este punto y luego en este punto. Entonces, ¿qué significa eso? Una vez yo ya he hecho esta labor exegética y he entendido lo que el autor quiso decir a su audiencia y yo ya tengo una idea clara del pasaje, ahí sí, entonces uso comentarios. Y luego, hago mi reflexión teológica, mi conexión con el Evangelio, pienso de que cómo conectar esto con el Evangelio y ahí sí reviso comentarios. Porque es que los comentarios terminan siendo marcos de referencia para nosotros, paradigmas. Terminamos muchas veces predicando lo que dice el comentario y no lo que nosotros mismos hemos entendido del pasaje. Entonces, la recomendación es, tengan cuidado. Mm, mm, Yo estoy convencido de que un predicador no necesita obligatoriamente el comentario. Puede serle útil, definitivamente, en ciertas ocasiones en que hay pasajes que son complejos y no se entienden muy bien, pero no son determinantes para poder predicar. Entonces, eso Podríamos sería. decir, Ujú. Pastor, que corre el riesgo de ser influenciado bajo esos Claro, comentarios, ¿no? claro, exacto. Y ser influenciado por el comentario no es malo, a menos que, que yo no entienda por qué el comentarista está diciendo eso, ¿sí? Entonces,
Entonces, pues es como tratar de asegurar que lo que yo estoy diciendo lo estoy diciendo porque yo lo he entendido, no porque otro lo dice, ¿sí? Y sin entenderlo. Claro, perfecto. Aquí tenemos otra pregunta. Entonces, una predicación espontánea se debe a una previa preparación, un estudio de las escrituras. Entiendo quizás que está tomando como referencia la parte, no recuerdo el término, extemporánea, si no me equivoco, que usa Spurgeon dentro de una predicación. Sí, sí. Entonces, la predicación extemporánea es justamente lo que le dice Pablo a Timoteo, a tiempo y fuera de tiempo, ¿no? Supongamos que yo llegué a un funeral y me reconocen y dicen, pastor, puede predicar, puede decir, dar una reflexión bíblica. Yo digo, bueno, lo voy a hacer. No estoy preparado, no preparé un sermón, pero lo que decía Spurgeon es, el ministro debe estar tan familiarizado con las ideas del pasaje, de los pasajes, con textos bíblicos para ocasiones. Y seguramente lo ha hecho tantas veces que va a poder dar un discurso correcto, bíblico, eh, a pesar de que no escribió el sermón. Ahora, la predicación extemporánea es una labor pastoral, no una labor principalmente homilética. Es decir, el predicador generalmente debería prepararse muy bien para predicar un sermón, pero es que el pastor tiene que enfrentar muchas situaciones en las que va a tener que proclamar la palabra de Dios y, y no hubo tiempo para preparar, ¿no? Y aún así debe estar listo para hacerlo. Entonces, eso era lo que decía Spurgeon. Esa es la predicación extemporánea, pero aquí hay una idea muy importante. No debe ser la dieta de la iglesia. Justamente extemporáneo es una situación en un momento específico, en un momento eh, como no planeado, pero el domingo sí es planeado y yo voy a ir a predicar el domingo entendiendo muy bien lo que voy a predicar. Esto, pastor, podría también quizás influenciar en los ministros que están predicando de forma constante y al verse abrumados con muchas labores, actividades recurrentes dentro de sus iglesias, para optar por esta actividad extemporánea y decir, ok, como soy un experto en el tema, no hago una preparación previa, Mm. eh, yo sé más o menos cómo manejar el sermón, cómo evitar caer en este facilismo, vamos a decirlo así. Sí, y creo que es justamente lo que estamos viendo en el pasaje, persiste en ser fiel, sé fiel a la escritura, úsala con precisión. Si el predicador tiene esa convicción de ser fiel a la escritura, se va a dar cuenta que no está realmente listo para predicar en cualquier momento, o que siempre su predicación sea sin preparación. Entonces, lo que tú dices, es un facilismo. El tema es que el predicador debe convencerse de eso y a veces no es tan fácil. El predicador debe evaluar sus motivaciones. ¿Por qué no quiere estudiar? ¿Es que le da pereza? Bueno, si es perezoso no debería estar en el ministerio. ¿Es que no sabe cómo hacerlo? Bueno, puede capacitarse. Es decir, el predicador debe prepararse muy bien y debe entender las razones por las que no lo está haciendo. Es una cuestión de convicción y esa parte es muy difícil. Gracias. Sí. Solamente para adicionar a la pregunta, Ujú, teniendo en cuenta que una de las excusas más comunes es no tengo tiempo o tengo muchas actividades dentro de mi iglesia local o tengo ujú. muchas invitaciones fuera, ¿cómo administrar ese tiempo para Sí. ordenarse? La administración de tiempo es una cuestión de prioridad. Todos tenemos 24 horas al día. Entonces, es una cuestión de cómo priorizamos el tiempo que tenemos.
y todos le estamos dando prioridad a algo. Entonces, si la persona dice, es que tengo muchas actividades en la iglesia, ok, el problema no es que tenga muchas actividades, el problema es que para él es prioridad esas actividades y no predicar. Entonces vuelve a ser una cuestión de convicción. Desde el punto de vista bíblico, ¿qué es más prioritario? ¿Hacer una reunión de jóvenes o predicar un buen sermón el domingo? ¿Qué es más prioritario? ¿Ensayar canciones para el domingo y la alabanza o predicar un buen sermón el domingo? ¿Qué es más prioritario? ¿Visitar a los hermanos o predicar un buen sermón el domingo? ¿Mm? Ahora, no estoy diciendo que obligatoriamente esas cosas sean mutuamente excluyentes. Es decir, yo creo que un pastor puede predicar un buen sermón el domingo y aún así ensayar la música y preparar o hasta hacer una reunión de jóvenes o visitar a los hermanos. Pero va a llegar un momento en el que va a tener que priorizar y va a decir, yo ya no puedo hacer todo, ¿no? Ningún ser humano puede hacer todo. Entonces voy a tener que delegar. Y eso es una parte muy importante del pastorado, aprender a delegar. Este hermano puede ser pastor y a ese pastor le voy a delegar el ministerio de jóvenes. O a este pastor le voy a delegar la alabanza. Y yo ya no voy a meterme ahí porque yo voy a predicar. Es la única forma en la que esto puede funcionar. Así que el problema ahí no es la cantidad de actividades, el problema es la prioridad, la priorización. Perfecto. Bueno, hay una pregunta que creo que la respuesta la conocemos, pero igual la planteo es, ¿la función principal del pastor es la predicación? Sí, es la predicación. Primera de Pedro 5. Pastoreen la grey de Dios, ¿no? Y pastorear es llevar a los pastos, dar comida a la iglesia. No es lo único, no es la única función, pero es la función principal, porque la iglesia va a existir basada en la palabra de Dios, va a subsistir por la palabra de Dios. Eso es lo fundamental. Amén. Perfecto. Vamos a dar a ver un minuto o unos segundos más si hay alguien que tiene alguna pregunta adicional, sino ya para finalizar este tiempo. Mientras van planteando sus preguntas, pastor, no se retire. Vamos a poner un pequeño video de la publicidad de la siguiente máster y al final vamos a tomar una foto grupal, si le parece. ¿Sí? Bien, Perfecto. Entonces, ahí me ayuda mi hermano con el video para la siguiente máster que tendremos con el pastor también, Luis David Marín. Adelante. Hola, mi nombre es Luis David, soy pastor, escritor y teólogo, y el Instituto Queruso en Perú ha extendido una invitación para que yo pueda dar una masterclass el 29 y 30 de septiembre sobre Cristología profunda. Vamos a profundizar en la unión hipostática y su eficiencia ante las herejías que enfrentamos hoy en día. Ver cómo el Evangelio nos lleva a profundizar en quién es Jesucristo y entender su encarnación, sus naturalezas, su única persona, y cómo tener estos conceptos claros va a capacitarnos para ser mejores padres, discipuladores, maestros, cristianos, y estar protegidos ante las herejías que hoy en día se están viendo por todos lados. Si quieres explorar mucho más, regístrate para esta masterclass en el Instituto Queruso el 29 y 30 de septiembre. Dios les bendiga, nos vemos ese día. Queruso proclama la palabra de Dios. Muy bien, entonces en septiembre continuamos con las siguientes máster. Pastor Nicolás, tenemos un par de preguntas más. Aquí la pregunta es, ¿qué pasa si hay una buena preparación para un sermón para
una predicación, pero por X motivos la audiencia no lo comprende. Ujú. Bueno, uno de los puntos más importantes de la persuasión, de la homilética, es entender a la audiencia. Yo diría que en ese caso es muy posible que el culpable principalmente sea el predicador, no la audiencia. Si la audiencia no lo comprende, es porque el predicador no está hablando, no está predicando de una manera eh, que la audiencia pueda entender. Entonces, no sé si exactamente cómo entender esa pregunta, porque puedo entender la pregunta como la audiencia no está entendiendo al predicador, de pronto el predicador se prepara, hace un buen sermón, pero la audiencia no entiende. De pronto es que el predicador está hablando en términos que la audiencia no comprende o está usando demasiadas cosas técnicas. De pronto se está hablando en conceptos teológicos complicados, idiomas originales y todo eso, pues la audiencia no va a entender. Pero por otro lado, si lo que está diciendo es, no, es que la iglesia no entiende que el pastor debe prepararse y debe profundizar en su entendimiento del texto para predicarlo, pues entonces el pastor significa que necesita enseñar a su iglesia sobre eso. Necesita enseñarle a la iglesia que su labor es predicar y que debe dedicar tiempo a la predicación. Entonces, no sé exactamente a qué se refiere esa pregunta, pero esas serían mis respuestas en este caso. Creo que una parte principal, y creo que para complementar la respuesta, creo que Spurgeon la menciona, ¿no? No predicamos a jirafas, sino a ovejas, ¿no? Entonces, Ujú. a veces hay tecnicismos y teología muy avanzada, por así decirlo, y Sí. de la esencia. Spurgeon lo decía, ¿no? No prediquemos a jirafas, sino a ovejas. La jirafa puede agachar la cabeza donde come la oveja, pero la oveja no donde come la jirafa. Ujú. Así es, así es. Creo que podría complementar la respuesta. Aquí hay otra pregunta, Pastor. Menciona, Pastor, ¿tendrá que ver, a ver, perdón, ¿tendrá algo que ver el liderazgo plural con el crecimiento en la predicación? Sí, claro, puede tener alguna conexión. Si son varios pastores en una sola iglesia, entonces la iglesia va a poder escuchar la palabra de Dios de diferentes hombres y esos hombres van a tener fortalezas y debilidades. Y la ventaja de la pluralidad en el liderazgo es que la fortaleza de uno es la debilidad del otro. Entonces, si yo tengo una gran fortaleza, por ejemplo, en aplicar en el sermón, pero me cuesta un poco más la parte teológica, de pronto el otro pastor va a ser más fuerte en la teología. Y así la iglesia va a escuchar una dieta de predicación balanceada, en la que de pronto un sermón va a ser muy aplicativo, muy práctico para la audiencia, y otro sermón va a ser un poco más teológico, más profundo, y eso también va a ser útil para la audiencia. Entonces, sí, sí, el liderazgo pluralizado es muy útil en términos de predicación. Perfecto. Bueno, aquí hay una última pregunta, pero creo que ya también se respondió. Si la ayuda de los comentarios es buena o mala para un predicador principiante. Yo diría que mala. El comentario es bueno en sí mismo, pero la ayuda del comentario realmente no ayuda mucho, porque lo que está haciendo es que el predicador no tenga que esforzarse por entender. Y, y la idea aquí es que el predicador pueda entender el texto por sí mismo. Entonces, yo diría que entre más principiante se es, menos comentarios se deberían usar. Em, hasta que el predicador pueda entender el pasaje por sí mismo. Perfecto. Muy bien. Ya no hay más preguntas, así que vamos con la foto. Así que los hermanos que están dentro de